Pero les invito a que se pongan en pie y abran sus sagradas escrituras, hermano, en el libro de Juan, en su capítulo 7 y verso 37. Ahí vamos a meditar en esta hora. Bien, dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Mire cómo dice: en el último y gran día de la fiesta. Era el último y gran día de la fiesta. O sea que ya estaba por terminarse esa fiesta. Era más solemne. Ya era por terminarse la fiesta. Y todos aquellos que estaban oyendo al Señor, hermanos, Él se puso en pie en el último y gran día de la fiesta. ¿Y qué estaban celebrando ahí? Dice que ellos celebraban, hermano, una de las tres grandes fiestas que celebraba Israel durante el año. Y era la fiesta de los tabernáculos. Pues ellos vivían, hacían enramadas, hacían, hermanos, chozas de ramas, de hojas. Las hacían arriba de las casas, arriba de los techos, las hacían en los patios de las casas y también las hacían en los atrios del templo, menos en la calle. Ellos hacían esa enramada y lo que hacían era recordar, hermanos, cómo el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto y cómo habían vivido en el desierto con enramadas, o sea, con casas provisionales. Entonces, en esa ocasión, hermanos, era tan importante esa fiesta que el Señor se pone en pie, puesto que Israel, para poder salir, hermanos, a tierras prometidas, habían pasado el éxodo, que se refiere a la salida de Egipto, y pasaron por el desierto. En el desierto a ellos se les dio un problema en cuanto al agua. Si ustedes recuerdan que en cierta ocasión murmuraron contra Moisés y les dijo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir acá en el desierto de sed? Entonces, hermano, el Señor, viendo, hermanos, en lo que ellos celebraban, lo que representaban las fiestas, Él toma estas palabras y les dice de esta manera: pero el Señor esperó, hermanos, todos aquellos que se gozaban, los que se reunían, hermanos, eran judíos, habían prosélitos, habían muchos que llegaban de diferentes partes de las regiones para celebrar esa fiesta. Y el Señor, en esta ocasión, vemos que Él toma su tiempo, y cuando la fiesta está por terminar, cuando han estado gozándose, cuando se han estado regocijando, la mayoría no quiere que aquello termine, ¿verdad? Yo, hermanos, puedo ver cuando los hermanos tienen deseo. No sé si en este culto, hermano, alguno o dos se quedaron con deseos de cantar, pero como el hermano dijo, hasta aquí después de una, pero quedaban con deseo. Eso es, pero esa es la comparación. Esa es la comparación. Cuando alguien, hermanos, anda conforme al corazón del Señor, esta persona rebosa de gozo. Esta persona, hermano, no se siente satisfecha. Quisiera más y quisiera más. Lo que se refiere a la fiesta y el gozo del Señor, quisiera más. Cuando uno anda bien en el espíritu, hermano, uno no se cansa. Mira mis hermanas cómo están acá en esta reunión. Aunque estén enfermitas, pero ellas anhelaban estar en esta reunión. Eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Santo Espíritu de Dios. Lo hace en las personas. Cuando las personas andan con deseos del Dios vivo. Entonces, figúrese usted, cuando era el último día de la gran fiesta, aquellas personas, hermanos, sabían que era el último día y se habían gozado. ¿Por cuántos días, hermanos? ¿Por cuántos días se habían gozado en esa fiesta? Por 7 días. 7 días duraba esa fiesta. Entonces, como se habían regocijado,
como se habían regocijado, hermanos, dice la palabra de que ellos escucharon atentamente al maestro y él les dice estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí el Señor declara, no les habló en parábola. Él les declara y dice que esto les dijo del Espíritu que habían de recibir a todos los que creyesen en Él, porque aún no había descendido el Espíritu Santo, pues Él no había sido glorificado. El Espíritu Santo, hermano, todavía no había descendido sobre ellos, porque todavía Él no había ascendido a los cielos. El Señor dijo, me voy pues, pero enviaré otro Consolador. Se refería a Él mismo manifestado en Espíritu. Entonces, hermano, la persona que tiene hambre y sed de justicia, dijo el Señor en el libro de Mateo, que iban a ser saciados. Mateo 5, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. ¿Hambre y sed de qué? No hambre de comer comida literal, no sed de bebida literal, ¿verdad? ¿Cuántas bebidas hay ahora en día, verdad, hermano? Café, té, gaseosa, fresco, atoles, agua, pero no se estaba refiriendo de esas bebidas, se estaba refiriendo del Espíritu de Dios. Por eso no es cosa de extrañarnos, hermanos, de que nosotros seamos pocos. Correcto. Porque no todos tienen hambre y sed de justicia. No todos tienen sed del Dios vivo, como lo tenía David, como lo tenían los salmistas, que el Salmo 42 no lo escribió David, no. Pero eran otros salmistas sedientos de la palabra de Dios, sí. Sedientos, así como ustedes, hermanos, deseamos, sí, porque tenemos un horario, tenemos un orden, nosotros nos congregamos tal día en tal lugar, otro día en otro lugar, hermano, y así nos vamos nosotros congregando. Pero nosotros de tener tiempo, solo fíjese usted, nosotros de tener tiempo, que no trabajáramos, hermanos, que no trabajáramos. Dichoso el que no trabaja, ¿verdad? ¿Quién de aquí no trabaja? Todos trabajamos. Y algunos que trabajan sin goce de sueldo. Las hermanas en la casa lavan, planchan, hacen limpieza, preparan la comida y cuantas cosas, hermanos, y atienden al hogar y sin goce de sueldo. No sé si el hermano acá le da unos cuantos dolaritos el domingo a la hermana Juanita cuando vaya, ya estamos bien, aquí le voy a dar porque hizo todo lo de la casa. El hermano no sé cuánto le da a la hermana, yo cuánto le doy a mi esposa. Vaya, como ya estamos domingo, le voy a dar de todo lo que trabajó aquí en la casa. ¿Cuántas de las hermanas reciben un salario, hermano? Nadie, ¿verdad? Ninguna. ¿Cómo no le damos dinero? Pero es para nosotros mismos, para la comida. Y de ahí mismo compran el papel higiénico, de ahí mismo compran la pasta dental, de ahí mismo compran y dice, yo le doy a mi esposa. Y no, es para la casa. Entonces aquí todos trabajamos. Amén. Todos trabajamos. Unos gozando de sueldo y otros sin goce de sueldo, pero todos trabajamos. Pero lo que quiero referirme yo es que no tuviésemos ocupaciones. Si no tuviésemos en qué estar ocupados, algo que nos atrase. Mi hermano, ¿se recuerdan ustedes el caso de María y Marta? ¿Qué escogió María y qué escogió Marta? Mire, ¿qué escogió María? ¿Qué escogió María? La señora. Aquí estamos, todos los Marías. Y las Martas se han quedado en la casa haciendo oficios y quehaceres. Cuidando, Marta está de vigilante porque van a llevar se van a llevar el maicito del granero. Se van a llevar las gallinas. Máximo hoy que está lloviendo, hermanos, salen las tacuacines. Solo cuando llueve salen. Aprovechando el agua y que la gente no quiere mojarse y que hay ruido de lluvia, salen a robar. Entonces, mire, hermanos, lo que yo quiero que nosotros analicemos en esta hora es que el Señor aquí dio unas palabras que muchas veces nosotros no las entendemos. Dice así, mire. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
se refería al espíritu que se mueve en el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, que no lo deja estar quieto. Dice ríos de agua viva. ¿Ustedes conocen alguna laguna por acá? ¿Alguna laguna hay por acá? ¿Verdad que la laguna no es lo mismo que un lago no es lo mismo que un río? La laguna es algo estancado. No está hablando de que es un estanque de agua, no está hablando de que es una piscina, no está hablando de que es una pila. Dice que es ríos de aguas vivas y el río está fluyendo a diario. Todos los ríos se mueven. Haya o no haya invierno, el EMPA siempre está corriendo, está en actividad. Y así es aquel que tiene hambre y sed de Dios vivo. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y la persona que tiene ríos de agua viva en su interior, que es el Espíritu de Dios, esta persona no puede estar quieta. Esta persona siempre está buscando la manera de cómo servirle, de cómo agradar y de cómo deleitarse delante de Dios. Sí, amén. Aunque el cuerpo ya no rinda o no dé, pero la persona en su interior, hermano, se goza y también ve de qué manera se puede involucrar dentro de la obra. Esta es la persona que no está estancada. ¿Qué dijo el Señor de Israel? 2 males ha hecho Israel. Me dejaron a mí fuentes de agua, de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas. Y no solo cisternas, porque cavaban una cantidad de agua y esa se consumía y quedaba vacío, sino que estaban rotas, le echaban y le echaban y le echaban, lo llenaban y nunca se llenaba porque estaban rotas. Desfasada, sí, del agua. Pero qué importante es. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de gozarnos en el Señor y no debemos de preocuparnos. Amén. ¿En qué aspecto? ¿A qué me quiero referir? Dice, el que quiera venir en pos de mí, como dice aquí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos de nosotros estamos a la fuerza aquí? Entonces, mire, hermano, hay gente que cuando tiene el toque, el llamado del Señor, oiga, aunque nadie le haya hablado de la palabra de Dios, cuando la persona, el Señor está tratando con ella, porque así dice la palabra, que Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Dice que hemos sido llamados a misericordia. El Señor se presenta a todo ser humano a su debido tiempo. Se le manifestó a Moisés, Moisés no lo anduvo buscando. Se le manifestó a Pedro, Pedro no lo anduvo buscando. Se le manifestó a Eliseo, Eliseo no lo anduvo buscando. Se le manifestó a los profetas no lo andaban buscando, sino que el Señor se les apareció. Amén, en verdad. Así obra el Señor. Y cuando el Señor, mire, esto es lo que yo quiero que veamos en esta hora. La gratitud que debemos demostrar nosotros por ese llamamiento que Él nos hizo. Un llamamiento especial. Amén. No me elegiste vosotros a mí, más bien yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Amén. Amén. Mire, hermano, el mundo cómo está ahora en este tiempo, hermanos. Mire, el mundo está desenfrenado, el mundo va a la deriva, el mundo, hermano, está solamente destinado para el mal y no quiere nada de Dios. Mas sin embargo, nosotros que hemos sido llamados a misericordia, porque ¿qué hicimos nosotros para estar en este lugar? ¿Qué hicimos? Si el Señor no nos hubiese llamado, nosotros no estuviéramos en este lugar. Nosotros anduviéramos tal vez en una fiesta, en la rueda, en algún balneario, pasando el tiempo enfiestados, celebrando fiestas de cumpleaños, de quinceañeras, Día de la Madre, Día del Padre. Solo enfiestados estuviéramos, hermanos. Fuéramos al cine, fuéramos a la playa, fuéramos a la rueda. Hay donde ocupar el tiempo allá afuera, ¿verdad? Sí, hay bastante. Y nosotros quisiéramos tiempo libre para estar todos los días en los cultos cantándole al Señor. Es necesario. Pero hermano, volviendo a María y Marta, ellas las dos hacían lo bueno. Las dos eran temerosas. El problema que el Señor reprendió a Marta fue por la incomodidad. Fue porque ella se disgustó. Por eso el Señor la reprendió. Turbada estás con tus afanes y quehaceres. Y no para el Señor estaba cocinando Marta, pues. Para el Señor estaba cocinando, para Él estaba preparando, para Él estaba arreglando. Pero el problema fue que hubo dentro del corazón de ella un disgusto.
reclamó. No porque el Señor, para él estaba bien lo que María estaba haciendo y lo que Marta estaba haciendo, porque ambas eran sus amigas, ambas eran sus hijas. Pero el problema fue que una se quejó, sintió incomodidad por su hermana. Sin embargo, para que viera que María estaba haciendo bien, que ella había escogido la mejor parte, que era oír palabra de Dios. Ahora nosotros, hermanos, si nosotros vemos, hay quien que dice, oblígueles, fuérceles, a la fuerza, tráigalos, jale, levántelo de la silla. Hermano, vaya a traerla de una mano, usted, hermano Francisco, de la otra mano, fórzalos a entrar, dice la palabra. No se refiere a ese forcejeo, se refiere a la perseverancia y a la paciencia, así como Dios actuó con nosotros. Esa fuerza se refiere a la paciencia que usted y yo debemos de tener para con aquellos que el Señor va a obrar misericordia. Tenemos que tener paciencia y esperar pacientemente cómo Dios va a obrar en la vida de muchas personas. Hay que tener paciencia, no es cuando yo quiero, sino cuando Dios quiere. Así es. Así es. El tiempo del Señor. El tiempo del Señor. A uno lo llamó de 30 años, a otro de 20, a otro de 12, a otro de 40. Y al tiempo que el Señor ha querido, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ha sido cuando Él ha querido. Y cuando el Señor empezó a tocar nuestro corazón, ¿quién nos detuvo? Cuando el Señor hace el llamado, nadie lo detiene. Es cuando la persona empieza a sentir el toque del Señor y siente ese espíritu que le está llamando. Y es ahí cuando esta persona busca la fuente de agua, porque empieza a sentir esa sed de justicia. Pero el que no la siente, no lo podemos forzar. Sí, correcto. No lo podemos obligar, ni aún el Señor obliga a nadie. Mire cómo dice acá: si alguno tiene sed, es porque muchos no tienen. ¿Por qué no tiene sed el mundo? Porque están muertos. Están muertos en delitos y pecados. Y un muerto nada sabe. Solamente cuando el Señor le llama, cuando le habla, Él escucha su voz. Si así estábamos nosotros muertos, y cuando Él nos llamó, escuchamos su voz. El muerto empezó a escuchar, empezó a ver, empezó a palpar, empezamos a ver la luz del día, empezamos a ver el camino, empezamos a escuchar que había un plan de salvación, pero estábamos muertos. Dice que los muertos nada saben. ¿Se recuerdan ustedes de la visión de Ezequiel y los huesos secos? Se refiere al estado espiritual de la persona. Entonces, esta persona, ¿quién va a obligar a un muerto? Vaya, aquí le tengo el cafecito y el pan. Coma, beba. El muerto no puede hacer nada. No le gusta lo que está cocinando. Si el muerto no tiene ni olfato, nada. Solo es cuando el Señor abre el corazón de las personas. Ahí es. Entonces, mire, hermano, el Señor en esta ocasión dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nosotros vemos muchos personajes sedientos. Muchos personajes, hermanos, que acudieron al Maestro. ¿Se recuerda usted las palabras que decía aquel salmista? Está aquí en el Salmo, hermanos, 42.1. Veamos cómo dice el Salmo 42.1. Es el que nosotros hemos estado mencionando hace poquito. Lo vamos a leer. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, El Dios vivo. sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama. O sea que el bramido es el grito del ciervo. Es el grito del toro, pero el grito del toro brama cuando él está enojado. Pero el grito, hermanos, del ciervo, o sea, del venado, es cuando tiene sed. Cuando tiene sed es que él grita, porque tiene sed. Y él empieza a olfatear para ver dónde hay corrientes de agua. Y tiene sed. Así como el ciervo tiene sed, así tiene sed mi alma, decía este salmista.
Tenía sed del Dios vivo y él decía, ¿cuándo me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo voy a estar? ¿Cuándo va a ser la oportunidad? ¿Cuándo va a ser el culto? ¿Cuándo va a ser la acción de gracia? ¿Cuándo va a ser la boda? ¿Cuándo va a ser el bautismo? ¿Cuándo van a venir los hermanos? Y está que cuándo y que cuándo y que cuándo, desesperadamente. Amén. Decía yo hace poco que hay quien que mejor apaga el teléfono. Porque no le avisa. Para que no le avise, para que no lo inviten. No voy a ver la programación porque ni voy, dicen. Entonces, mire hermano, pero qué bendición, mire hermano. En realidad el Señor dice así: los que tienen hambre y sed de justicia, estos serán saciados. Recuerde, el que tiene hambre y sed, alguien que está enfermo, literalmente se le va el apetito, ¿verdad, hermana Evita? Sí, amén. ¿Se va el apetito? Así de la misma manera, el que está enfermo espiritualmente no busca el pozo de aguas vivas. El que está enfermo no tiene sed. Aunque le lleven juguitos del bueno, natural, no siente, no tiene buen paladar. ¿Usted ha estado enfermo, hermana Susi? Nunca se ha enfermado, hermana Susi. Cuando alguien se enferma, pierde el apetito, ¿verdad, hermana Dorita? Sí. Hasta ni agua. Pero qué bendición es, como dice el dicho: enfermo que come, hermano Fran, no se muere. Dichos, bien dichos. Enfermo que come no se muere. Por eso nosotros alguna vez que empecemos a sentir una cojera, una ceguera, hermano, o que nosotros sentimos que ya débiles, con anemia, que no queremos caminar, no le demos gusto a la carne. Sí. Hay que venir a saciarnos de la palabra de Dios, porque aquí está la medicina, aquí está la sed, aquí se sacia la sed con el agua de vida que nos hidrata. Porque, hermanos, cuando alguien deja de beber, se deshidrata, y al deshidratarse le dan náuseas, y al darle náuseas debilita, y al debilitarse puede morir. Puede morirse. Puede morir. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar siempre el agua viva. El agua viva, que ella es la que nos hidrata a nosotros. Miren, en aquel tiempo, hermanos, en Israel, cuando murmuró contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto de sed? Sansón dijo: Señor, le has dado a tu siervo esta gran victoria y lo vas a dejar morir de sed. ¿Cuántos mató, hermano David, con la quijada de un asno? Un montón, 2 montones, pero cada montón era de 1000. Mire cuántos mató Sansón con la quijada de un asno, pero él, de tanto luchar con la fuerza de Dios, porque dentro de su interior corrían ríos de agua viva, el poder de Dios corría en su vida, y él, hermano, no podía detenerse de hacer justicia contra el pecado, contra los filisteos, contra los pecadores. Entonces, él estaba defendiendo a su pueblo Israel, estaba defendiendo a su nación, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Mire de qué manera actuaba el Espíritu de Dios en Sansón, hermano. Le daba poder. Le daba poder. Sí, que nosotros no podemos ser superhéroes, pero para estar perseverando en la obra del Señor necesitamos poder de Dios. O sea que ese Espíritu, ese río de agua viva tiene que fluir dentro de nuestras vidas, no tiene que estancarse, porque cuando unas aguas se estancan, ¿qué nace, hermano Francisco? Cuando las aguas se estancan y ya no fluyen, lana, y abajo de la lana, sapos. De todo hay, de todo animal, y el agua empieza a dar un mal olor, el agua estancada. Pero el agua que salta para vida eterna, el agua que fluye, ríos de agua viva, esa agua, hermano, allá hay vida, allá hay peces, allá hay oxígeno en esa agua que está fluyendo. Por lo tanto, así es la palabra de Dios. Cuando alguien literalmente deja de consumir líquido, cuando alguien está al borde de la muerte, cuando alguien tiene tiempo de no probar alimentos, pero ¿cómo es que logra sobrevivir? A puros líquidos, amén. Es verdad. A puros líquidos sobrevive, sueritos, y aún si ya no los tolera, hermanos, por bebérselos,
Lo hacen inyectar. Lo hacen intravenoso, pero tienen que introducirle líquidos. Así es, de la misma manera el cristiano necesita ese líquido vital que es el Espíritu de Dios en sus vidas. No debemos nosotros de dejar, hermanos, al Señor como hizo Israel. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas. Sansón estaba reclamando, ¿y vas a dejar que tu siervo muera aquí de sed? Y el Señor en su misericordia hizo brotar agua. ¿De dónde hizo brotar agua? Del suelo, ¿verdad, hermano? Ahí. El agua es vida. Por eso el Señor, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Veamos por acá otro textito también. Dice aquí, hermanos, en Juan 4:14, aquí cerquita, vamos a ver a las personas sedientas. ¿Cuál es la actitud de las personas sedientas? Aquella mujer le dijo así, la samaritana, Juan 4:14. Mire la samaritana cómo le dijo al Señor. En el 15, pero vamos al 14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Oiga, el agua, o sea, el Espíritu de Dios en nosotros es una fuente. Y la fuente, hermano, lo podemos nosotros ver de muchas maneras. Fuente es un nacimiento de agua. Es una vena de agua que fluye, que no tiene que ir a cerrar el chorro, no tiene que estar pagando factura. Es un nacimiento. Ahora, si nosotros lo vemos de otra manera, las fuentes modernas que nosotros vemos, una fuente en un parque, es el agua que estaba de saltar y saltar y saltar, ¿verdad? Se cae y está y nunca para, está en movimiento. Eso es la fuente de aguas vivas. El Espíritu de Dios, hermano, no nos deja estar quietos. Mire la edad de nuestro hermano Rodolfo y ahí está, como de 15 años, como dicen la gente, ¿verdad? Al pie del cañón, como de 15 años. Y ahora los que están más enteros, ocupados, aprovechando el tiempo. Dijo aquí esta mujer, la samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces viene la samaritana y le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Y el Señor le dio de esa agua, ¿verdad, hermana Iris? Le dio de esa agua. Esta mujer, hermano, empezó a fluir el Espíritu de Dios dentro de sí, porque creyó. Y no enseguida fue a predicar y dijo, vengan, he hallado al Cristo, les dice. Me ha dicho todo cuanto de mí estaba en mi corazón, solo yo lo sabía, me lo ha dicho todo. Bien motivada, bien contenta a invitar a sus familias, a sus amistades. Empezó a correr esa fuente de agua de vida en ella. Otro hombre también que, hermanos, sintió el llamado del Señor y tenía sed de Dios. Por eso él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, el sediento siempre es el que busca. Cuando usted y yo tenemos sed en la calle, hermano, buscamos en la tienda una botellita de agua o una bolsita de agua. Donde quiera hay agua ahora en el camino, hermano. Si el que se enferma de los riñones o las vías urinarias es porque quiere. Porque agua hay donde quiera y en abundancia. Gracias a Dios no hay escasez de agua en el planeta todavía, pero no como antes. Dice que muchos mantos acuíferos se están secando. Niveles, hermanos, de ciertos lugares también está bajando el agua. Pero hay todavía. Pero la gente en lugar de agua, ¿qué bebe la gente, hermanos? De la propia, dicen, de la buena, dicen. Coca-Cola. Para los riñones, para los huesos, para la osteoporosis. ¿Se da cuenta que hay gente que sustituye el agua por otras cosas?
La gente sustituye el agua por bebidas que son dañinas, que son nocivas. Así hay mucha gente espiritualmente hablando que sustituye la fuente de agua viva por los deleites temporales del pecado. Eso. Y entonces nosotros vemos aquí que hubo otro hombre sediento. Aunque se le ponía difícil, pero él buscaba el agua. ¿Quién fue? Hay muchos. Está difícil que respondan, ¿verdad? Hay muchos. Fue Nicodemo. ¿Cómo fue Nicodemo, hermano? Un hombre que sentía sed y se fue en busca del agua. Fue Nicodemo. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y viene el Señor y empieza a decirle que era necesario nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y aquel hombre empezó a saciarse. Y fue el que llevó, hermano, llevó un perfume cuando el Señor estaba en el sepulcro. Fue un creyente que también buscó, hermano, con mucho deseo al Señor. Otro hombre que tenía sed de justicia. Otro hombre que tenía sed, que buscaba el agua viva, fue Zaqueo. ¿Hasta qué hizo Zaqueo? Por querer saciar su sed. Como era pequeñito, dice que la gente no le permitía verlo. Se tuvo que subir, y siendo un hombre, hermano, un hombre distinguido, tuvo que subirse a un árbol. Mire qué sacrificio hacían aquellas personas que tenían sed. Pero la que no tiene sed, hermano, no se preocupa por buscar el agua viva. No se preocupa por buscar el agua viva. ¿Cuántas personas apretaban al maestro? Pero solo una tenía sed del favor de Dios. Con solo tocar el borde de su vestidura, he de ser sana, decía. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? No es de todos. ¿Quién me ha tocado? Decía el Señor. Y decía este Señor, ¿y qué le pasa? Y no todo le aprieta. ¿Y porque está diciendo que quién es? Si no ve que todo te aprieta. No, alguien me ha tocado. Alguien vino a mí con sed. Alguien vino a mí con sinceridad. Alguien vino a mí a buscar favor mío. Porque salió virtud de Dios. ¡Qué bendición! ¿Cuál es la virtud de Dios? Poder salió de Dios. Cuando alguien busca al Señor de corazón, la virtud de Dios sale de él. Cuando alguien le busca de corazón, podemos haber 30, pero quizás no todos con sed genuina. No todos con sed de Dios. Mire cuántos apretaban al maestro, pero solo una persona llegó con sed. Mire cuántos había en aquel tiempo, compañeros de Nicodemo, pero solo él llegó a buscar al Señor, aunque sea de noche, porque tenía miedo de que lo acusaran, de que lo criticaran o que lo excomulgaran. Pero de la manera que sea se esforzó y llegó y se gozó. Fue un creyente también. Zaqueo, un hombre de eminencia también, un hombre caudalado. Se sacrificó tanto, hasta tuvo que subirse, rebajarse tanto. ¿Cómo es que el alcalde le está subiendo este árbol para ver a aquel Galileo? Desciende que a tu casa tengo que ir, le dice. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sabe? La persona que siente el llamado del Señor busca. Es que la obra no es nuestra, hermanos. Hay quien que el evangelio lo toma al revés, al estilo comercial, que lo que quiere es tener lleno, como sea, pero hay que llenarlo, que vean que somos bastantes. No se trata de eso. Cuando el Señor hace la obra, la hace perfecta. Es como yo dije hace poco, y me gusta repetir este ejemplo, como el pescador tira el anzuelo al agua, hermano, y el anzuelo lo muerde el pez. Si él quiere lo saca, si no, no, pero el pez ya mordió el anzuelo. El pez ahí anda, él anda por ahí para acá, pero ya anda el anzuelo en la boca. A la hora que el pescador quiere sacarlo, hermano, viene para afuera. Así es el Señor. Cuando Él, hermano, decide llamar a alguien, esta persona, nadie la detiene. Así es la obra de Dios. Miren, nosotros, hermanos, decidimos estar acá. No, ¿verdad? No. Pero ahora cuando el Señor nos llamó, ¿quién nos detiene? Nadie nos detiene, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Mire qué importante es el Espíritu de Dios. Entonces, Zaqueo, hermano, se esforzó por buscar la fuente de vida. Y estos hombres fueron tan fieles seguidores del Señor,
Así como nosotros hoy en día, y en realidad, hermanos, hemos decidido servirle al Señor porque Él se manifestó para con nuestras vidas por pura misericordia, ¿Recuerdan ustedes cuando Elías le dice a Eliseo, ¿y qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? ¿A quién servimos nosotros? Al Dios Altísimo. No servimos a nadie, sino que al Señor. Viene Elías y le tira el manto a Eliseo. Así fue, ¿verdad, hermano? Sí. Le tiró el manto, solo el manto le tiró. Y viene Eliseo y le dice, permíteme que vaya y sacrifique estos animalitos y haga banquete y me despida de mi padre. ¿Y yo qué te he hecho? Le dice, no, fue el llamado del Señor. Pero cuando Eliseo sintió el llamado del Señor, hermano, empezó a fluir aquella agua en su interior y que el mismo Elías le decía, quédate aquí. El Señor me ha mandado a la otra ciudad. Quédate aquí, el Señor me ha mandado al otro lado del Jordán. Quédate aquí porque vive tu alma. ¿Cómo decía hermana Susi? ¿Cómo decía Eliseo cuando Elías decía, quédate aquí? Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. No me ruegues que te deje. Mire, cómo insistía aquel, hermano, aunque su Señor decía, quédate. Entonces él insistió en seguir a Elías. ¿Pero por qué? Porque él quería la doble porción. ¿La doble porción de qué? Del espíritu que tenía Elías. ¿Y Elías espíritu de qué tenía? Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Se necesita esfuerzo. El Señor hace el llamado, pero después nosotros tenemos que darle mantenimiento. Darle mantenimiento a esa fuente de agua viva que esté siempre circulando. De nosotros depende que se estanque o que siga fluyendo. ¿No es así? De nosotros depende que esa fuente de agua de vida siga fluyendo o se estanque. Porque cuando nosotros contristamos el Espíritu de Dios, se estanca. Aquella fuerza, aquella corriente de agua viva empieza a detenerse. Porque nosotros contristamos al Espíritu de Dios con nuestras acciones malas. Con nuestras acciones. Así de que, hermano, en esta hora meditemos nosotros. No se preocupe. La palabra de Dios es pan de vida. La palabra de Dios es agua. Vosotros ya fuisteis limpios, ya fuisteis lavados con la palabra. La palabra de Dios sustenta todo nuestro interior, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, se da cuenta qué importante es dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y hay quien que solo a César lo que es del César y a César lo que es de César. Y nada para Dios. Pero esto es para los que tenemos conocimiento, para los que el Señor tuvo misericordia en llamarnos. ¿Qué quiere decir la palabra? Que no nos descuidemos. Israel se descuidó. Cavó para sí cisternas rotas. O sea que él dijo, yo de esta manera voy a servir al Señor. No, lo importante es nosotros estar en actividad, en movimiento dentro de la obra, permaneciendo en obediencia. Por aquí, hermanos, veamos también por acá, dice otro textito en Apocalipsis 21:6. Apocalipsis 21:6. Dice así, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cómo vamos a vencer? Solamente con fuerzas. Acuérdate que estamos en el campo de batalla y nosotros nos cansamos. Y el cansancio se quita con el agua. Tu siervo está cansado, le has dado esta gran victoria y lo vas a dejar morir de sed acá. O sea, nosotros necesitamos estar bebiendo agua viva día con día delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, recordemos, quien hace la obra es el Señor. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, dice. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán
ríos de agua viva. Por eso usted canta, por eso usted se congrega, por eso usted se mueve para acá, se mueve para allá. Y la hermana Susi por eso todos los días no deja de cantar su alabanza en cada culto. ¿Y quién le dice? Pues nadie. Es el gozo que ella siente en el Señor. El gozo que ella siente en el Señor. Y hay quien que dice, yo no canto porque ya están los que cantan, dice. Ya está señalado. La hermana siempre canta, hermano. Y son 7 alabanzas, pues pero nunca me pongo de pie. No, si le rebalsara el gozo, se parará primero. Así es, ¿verdad, hermano? Antes de que empiece el culto ya está de pie la hermana Susi. El hermano empezando a hablar y ya está de pie. Cree que no le rebalsa el gozo, hermano. Qué bendición, hermano. Imitar las buenas cosas. Miren, imitar el esfuerzo es bueno, hermano. Pero repito, el esfuerzo no es físicamente, hermana Evita. El esfuerzo no es voluntario porque yo quiero impresionar. Esas fuerzas las da Dios. El Espíritu de Dios impulsó a Zaqueo a que se subiera al árbol. El Espíritu de Dios hizo que aquella mujer conversara con el Señor. Dame de esa agua, pues. Yo quiero beber para no venir a este pozo a sacarla. Y el Espíritu de Dios impulsó a Nicodemo a que lo visitara de noche. El Espíritu de Dios, hermano, hizo que María estuviera atenta a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Mire lo que hace el Espíritu de Dios. Pone el querer y el hacer. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si nosotros le damos cabida, si nosotros le damos, hermanos, le abrimos la puerta. Si alguno quiere, como dice también Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama, pero el que abre, el Señor entra a él, pero el que no abre, no. Así de que, hermano, no depende de nosotros, sino de Dios. Ahora en esta tarde nosotros tenemos que estar muy regocijados porque Él nos ha dado fuerzas para perseverar hasta este momento. Y Él prometió estar con Josué, prometió estar con Elías, y a Elías le dio la recompensa porque fue un hombre que estuvo activo dentro de la obra hasta el último momento de su vida. Elías estuvo activo porque dentro de su interior corrían ríos de agua viva. ¿Usted se da cuenta cómo murió Eliseo, hermano Francisco? ¿Se acuerda? ¿Cómo murió Eliseo, hermana Rosaura? Porque en su interior fluían ríos De agua viva. ¿Cómo murió Eliseo, hermana Evita? Hermana Susi. Hermana Felicita, ¿cómo murió Eliseo? Y era un varón que tenía el doble poder que tenía Elías. El doble espíritu de Dios tenía, pero él murió. ¿De qué murió, hermano David? No. Porque lo mataron. No. Él tenía una enfermedad. Él tenía una enfermedad y el Señor no lo quiso sanar. Y aún cuando él ya estaba por expirar, dice, ¿de qué enfermedad dice, hermano? No dice, ¿verdad? Solo dice de la enfermedad y que murió de la enfermedad que tenía. Dice, pero murió ¿qué? ¿Haciendo qué? El bien. Profetizando murió. Dio la última profecía y murió. Fue un hombre que perseveró hasta el final. Fue un hombre como Elías que, hermanos, peleando contra... Mire, las angustias que tuvo Elías fueron grandes, hermano. El hecho de que nosotros tengamos el Espíritu de Dios no quiere decir que no vamos a estar agobiados, no vamos a estar angustiados, no vamos a estar atribulados. Elías lo perseguía a Jezabel para matarlo, hasta quería morirse. Yo no soy mejor que mis padres, Señor, quítame la vida. Mire, sufrió angustia, pero el Señor se lo llevó. Porque él, en su interior fluían ríos de agua viva. Y es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, el que nos hace estar activos. Así de que, hermanos, sigamos adelante y recordemos, no desmayemos. Si el Espíritu de Dios está fluyendo en nosotros, hermanos, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Sigamos adelante, siempre confiando en nuestro Dios y no nos preocupemos. La obra es de Dios. Al que Él llama, se mantiene firme dentro de la obra. Al que Él llama se mantiene firme. Dicen muchos los llamados y pocos los escogidos. Aún de los llamados, muchos hermanos el Señor los escoge. Son pocos, pero de esos pocos nosotros somos los que estamos dentro de la obra y debemos de permanecer activos delante de Dios. No confiarnos.
no confiarnos ni empezar a cavar cisternas para nosotros. Cuando alguien cava cisternas para sí mismo es cuando dice, yo de esta manera voy a perseverar. Y la Escritura dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos. Amén.